Bueno, eh, primero que todo, buenos días. Eh, Buenos días. bueno, muchas gracias por estar aquí, Nicolás. Agradecemos mucho tu presencia y tu disponibilidad. Yo soy Antonia, quien te contactó. Aquí nos encontramos Malena Gobos, Nastia Velázquez, Gabriela Guzmán y Paz Espi, que en este momento no puede participar activamente en la entrevista, pero va a estar de oyente, es parte del grupo también. Y bueno, como te comenté al contactarme contigo, esta es una tarea del módulo de musicoterapia del Diplomado de Terapias Expresivas que imparte MOV Institute desde México, siendo un diplomado internacional que cuenta con el respaldo del Consejo Iberoamericano de Arte, Psicología y Educación, en conjunto con la UNESCO, International Society for Education Through Art. Y el objetivo de esta entrevista es conocer sobre tu formación, cómo te desarrollas en esta disciplina y cómo lo aplicas. Y bueno, sin más que agregar, Nicolás, te doy la palabra para que puedas presentarte y así mis compañeras procedan con la entrevista. Muchas gracias. Bueno, gracias, Anton. Bueno, en cuanto a mi formación, yo soy licenciado en música de la Universidad Católica. Estudié composición entre los años 2004 y 2007. Después, el año 2009, hice la pedagogía en música en, en la Universidad del Desarrollo. Hice un programa de un año como formación de pedagogos. Y después de eso me desenvolví como profesor de música durante muchos años. Bueno, como entre el 2009 y el 2013. Fui profesor de música en Chile y en Colombia, eh, porque el año 2013 me fui a Colombia como compositor a investigar músicas afrocolombianas. Eh, y bueno, allá me casé y estuve trabajando en un colegio en Cali. Fui profesor de educación musical y el año 2014 empecé a trabajar en un hogar geriátrico. Me pidieron que fuera a tocar música. Yo todavía no conocía la musicoterapia en ese entonces. Wow. Aunque dentro de mi formación de pedagogo, o sea, de mi formación de la licenciatura de música, eh, ahí yo tomé algunos ramos de psicología. Entonces igual había algún interés en juntar estas disciplinas, pero no, sin idea de que existía la musicoterapia, nada, nada, solamente como un interés personal. Ahí tomé teoría sistémica, teoría humanista existencial, eh, y bueno, y en la carrera de pedagogía un poco más de psicología también, psicología del desarrollo, etcétera, etcétera. Bueno, también les cuento que yo toco guitarra desde los 10 años, entonces igual yo creo que eso es algo importante para cualquier musicoterapeuta, porque la habilidad que tenéis con tu instrumento o con tu voz Claro. es crucial en verdad. Entonces, bueno, eso sí, pues yo soy guitarrista desde los 10 años, el día de hoy tengo 36, y bueno, entonces después de trabajar en este hogar geriátrico, me vine a Chile de vuelta y ya con muchas ganas de meterle como a la musicoterapia, como que ahí descubrí que existía la musicoterapia porque en el hogar empecé a investigar en internet qué otras cosas podía hacer, ahí me parece que existe la musicoterapia, aparecen como programas, que hacen en Argentina, en España. Yo postulo al máster en musicoterapia en la Universidad Roehampton, en Inglaterra. Postulé durante 3 años para irme con la beca del CONICYT, con las becas Chile, pero no fue posible. Entonces, bueno, eso sucedió en simultáneo a que yo volví a Chile. Y cuando llegué a Chile, propuse un programa aquí donde estoy ahora, que es el Instituto de Neurorehabilitación Luis Krebs, en Viña del Mar, y le ofrecí un programa, les dije, bueno, la música tiene cierto impacto, podríamos hacer algo, y empecé a acompañar las terapias de los kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos. Entonces, yo los acompañaba mientras ellos hacían su terapia, y yo como que involucraba la música en el nivel en que yo podía. Entonces empecé a investigar, ahí supe que existía la Neurologic Music Therapy, eh, y también abrí mi campo a Estados Unidos, a mirar Estados Unidos, porque habían becas posibles que yo podía ganar. Yo postulé a la beca Fulbright, me la gané, y el año 2017 me fui a estudiar el máster de musicoterapia en Illinois State University, la Universidad de Illinois, con el apoyo del programa Fulbright. Ese programa duró 2 años, y
y después hice 6 meses, o sea, siempre la formación de musicoterapeutas en Estados Unidos requiere un internado de 6 meses. Entonces yo hice mi internado posterior a mi estudio, hice mi internado en Florida en un hospice, o sea, cuidados terminales. Y ahí trabajé 6 meses, que fue una experiencia muy, muy importante en mi vida, una gran profundidad humana, hay un antes y un después de trabajar en cuidados terminales. Y el impacto de la música, bueno, mi jefe, mi supervisor me decía, no, no, o sea, aquí cobra completo sentido la musicoterapia, porque claro, no hay cura, ¿cierto? Ya no hay cura posible, y la música logra conectar, logra disminuir dolor, logra conectar espiritualmente, logra subir el ánimo, logra juntar a las personas que están alrededor de la persona que está muriendo. Entonces tiene muchos alcances donde realmente la musicoterapia cumple su rol a cabalidad. Entonces esa fue la experiencia en hospice y a la vuelta, o sea, el año 2000, bueno, estuvimos atrapados por el COVID. Entonces el año pasado, el 2021, yo logré volver a Chile en febrero y volví acá al instituto a trabajar. Y aquí es donde me desempeño principalmente, pero también trabajo en un hogar geriátrico, bueno, que también trabajaba, antes de irme a estudiar musicoterapia, también empecé a trabajar en un hogar geriátrico, acá en Chile, en Viña del Mar. Y bueno, sigo trabajando ahí. De hecho, trabajé un tiempo online mientras estaba en Colombia y mientras estuve en Estados Unidos alcancé a trabajar online con ellos por el tema del COVID. Siempre funcionó muy bien a propósito de eso. Así que, siendo ahora ya 2022, estoy trabajando parte aquí en el instituto, tengo pacientes particulares, trabajo con los terapeutas también, trabajo en un hogar geriátrico y tengo pacientes particulares que veo a domicilio del área geriátrica, del área paliativa, del área del TEA también, trabajo con niños con TEA y trabajo con un grupo en Estados Unidos donde yo hice mi práctica allá mientras estaba estudiando el máster. Ahí sigo trabajando con ellos de manera online, los veo como una vez cada 3 meses, creo, como 4 veces al año los veo más o menos, y ellos son un grupo de adultos con discapacidad intelectual y del desarrollo, y trabajo con ellos también. Entonces ese es como mi recorrido, más o menos. Wow, Nicolás, súper interesante todo lo que nos contás y muy rica tu experiencia en general, cómo fuiste de a poco generando esta pasión y poniéndola en práctica, es increíble. ¿Sentís que hay algo en especial que te haya motivado a volcarte a la musicoterapia o fue algo que se fue construyendo así más con los devenires de la vida? ¿Hay alguna Sí, experiencia así puntual? ¿O no? mire, de venir de la vida, sí, bueno, los procesos personales de salud yo creo que son importantes. Yo afortunadamente gozo de buena salud, sin embargo me fracturé, justo antes de pasar a la musicoterapia me fracturé y estuve un tiempo en cama, un poco de depresión, entonces yo creo que eso igual fue un poco gatillante. Y también porque la vida que yo llevaba antes, que era una vida como de compositor musical, era una vida muy solitaria, como Claro, de estar como con la partitura, con el piano, un poco la vida era un poco eso. Y ya me tenía un poco harto. Entonces, y me gustaba mucho hacer clases también, me gustaba mucho el colegio, pero no me gustaba la institución escolar. Entonces, también sentía que me gustaba estar con personas, pero no quería estar en el colegio. Y, y bueno, y otro elemento también no menor, igual yo creo que también la paga de profesor de música es paupérrima. claro. Y el impacto que tiene la música en salud es mucho mejor retribuido. Entonces yo creo que es como todo un complejo que en el fondo hizo que me volcara a la musicoterapia. Y Qué bueno. sí, bueno, y el impacto es mucho mayor, en verdad, el encuentro con las personas eh, y el desarrollo también como intelectual que puede tener la musicoterapia, en cuanto que tienes que saber medicina, tienes que saber psicología, tienes que saber música. También creo que eso también Claro, es desafiante, creo que es desafiante y creo que también forma parte como del interés de por qué uno hace musicoterapia o por qué yo hago musicoterapia. claro, qué genial. Bueno, y ahora nos contabas que en el instituto, y bueno, de forma tan particular, también trabajas con una población bastante amplia. No es que te dedicas a una cosa en específico. Y en esto me surge la pregunta de si tenés alguna técnica o alguna metodología en especial
que seguís o medio que vas generando tu propia propuesta? ¿Cómo es? ¿Cómo te manejas? Mira, yo soy bien autodidacta para mis cosas, siempre soy muy autodidacta, entonces, eh, y creo que un poco la formación de músico te pide ser autodidacta, porque uno saca partituras, ¿cierto? Va con su técnica, va viendo como qué le suena mejor, qué le suena peor, y bueno, siempre hay una práctica ahí como... O sea, uno puede tener la suerte de tener un tutor, ¿cierto? Pero después de un tiempo ese tutor se va y uno empieza a aprender solo. Entonces, y también la universidad creo que igual me dio una forma buena de poder abordar las poblaciones nuevas con las que iba trabajando. Entonces, siempre que teníamos que trabajar con una población, nosotros teníamos un population paper, o sea, un documento de población que consistía en averiguar como la patología en sí o el diagnóstico. Se iba a trabajar con pacientes con depresión bipolar, saber qué es lo que es la depresión bipolar, por qué ocurre, cuáles son sus teorías características, ¿cierto? Como la parte médica, la parte biomédica, y después también saber cuáles son los tratamientos que hay disponibles para esas personas, ¿cierto? No musicales, ¿cierto? Los tratamientos que hay disponibles. Y ahí hay mucho de buscar, mucho de trabajo con Google Scholar, mucho de leer. En ese sentido también me ayuda mucho saber inglés porque la mayor parte de la ciencia está escrita en inglés, entonces Claro. eso es súper importante. Karina Ferrari, que es una gran musicoterapeuta argentina hospitalaria, ella decía, yo leía papers cuando no había Google. Me decía, oye, es muy simple, muy fácil, ¿no? Copia el abstract, lo pasa a Google Translate y ya lo tiene. Entonces decía, no hay como no hay pero para ahora como empezar a leer un poco más cuando las cosas están en inglés. Es verdad. Entonces, cuando me enfrento con una población nueva, lo que hago siempre es estudiar la patología. YouTube me ayuda mucho, puedes encontrar médicos, el último médico, el que desarrolló, el que le puso el nombre al diagnóstico, puedes escucharlo ahí, él te puede hablar de lo que, o ella te puede hablar de lo que consiste la patología, luego analizar revisiones sistemáticas, cuáles son los tratamientos que son más efectivos, ¿cierto? Porque también cuando uno trabaja con un paciente también le quiere hablar un poco de qué es lo que tiene, ¿no? Claro. Qué es lo que tiene, por qué es lo que le pasa, porque bueno, uno no es su médico, ¿cierto? Es su tratante, y en ese sentido muchas veces los médicos dan diagnósticos, los dejan ir, porque bueno, ya, usted tiene esto y vaya con su terapeuta y ahí se lo arregla con él. Entonces, muchas veces yo me veo siendo el único terapeuta con el que el paciente está, la única persona que le puede dar la información correcta, el que puede calmar sus ansiedades. Entonces trato en ese sentido de cumplir con ese rol. Claro. Entonces la Y, metodología es autodidactismo y estudio personal. bien. Y en una sesión, o sea, capaz, por ejemplo, imaginando una primera sesión con una persona con alguna dificultad, ¿cómo, o sea, haces como esta entrevista, a ver cómo se siente y eso, y cómo me echás la música en esto? Mira, la música siempre tiene que estar presente, ¿cierto? Pero en diferentes niveles. Para mí, yo creo que cada uno tiene su modelo. Yo aprendí bajo un modelo cognitivo-conductual, Ajá. que creo que es importante como mencionarlo porque bueno, otros enfoques partirán de otra manera, pero y mi experiencia en el hospice fue mucho de procesamiento verbal, es decir, de conversar con los pacientes, ¿cierto? No, o sea, Claro. la música, a mí me decían, tú no llegues con la guitarra con el paciente, hola, soy musicoterapeuta, ¿cierto? Porque ahí como inmediatamente es como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cantar, ¿cierto? ¿Me vas a Entonces hacer yo, tocar la guitarra? ah, No, no quiero cantar, claro. entonces, más bien llegaba sin la guitarra, hola, ¿cómo estás? Soy Nicolás, soy musicoterapeuta, yo trabajo acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, me siento bien, pucha. ¿Y cuál es tu mayor síntoma? No, es que me cuesta mucho tragar, por ejemplo. Ah, claro, claro. Y te vino a ver bueno, nada, como conversar naturalmente, ¿cierto? Entonces, con un paciente nuevo, así lo mismo también. Llega acá, hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿por qué viene? O muchas veces sé por qué viene, porque leo la ficha antes, oye, bueno, sé que tienes enfermedad de Parkinson, ¿cómo vas con esto? Bien, ¿cómo crees que la música te puede ayudar? Mucho de procesamiento verbal, como Ajá. escucharlo, cuáles son sus intenciones, qué es lo que quiere. Yo aprendí a las Bien, terapeutas perfecto. ocupacionales acá, que era muy importante desarrollar el vínculo. Eh, y el vínculo puede ser más sanador que la música o que lo que tú puedas ofrecerles. En el fondo, una persona que tiene una enfermedad, por ejemplo, ayer con el paciente paliativo con el que trabajo, él tiene una enfermedad no terminal, pero progresiva y crónica, y ayer conversamos toda la sesión,
conversamos toda la sesión y terminamos con música al final. La música estuvo de fondo un rato y al final terminamos con algo musical. Pero eso es lo que él necesita, porque es una persona que está aislada, que no conversa con nadie, una persona que tiene necesidad de expresar cosas verbales. Entonces, uno puede llegar a como, bueno, hagamos música. O sea, puede ser, sí. Pero para mí, mi primer enfoque es verbal. Es verbal y la música se va dando como paulatinamente. Siempre quiero saber si tienen ansiedad, por qué tienen ansiedad, cuándo tienen ansiedad, por ejemplo, qué les gatilla la ansiedad, qué les arregla la ansiedad, eh, ver en qué lugar se encuentran con disposición de cambiar o no se encuentran con disposición de cambiar, ¿cierto? Porque a veces llegan a terapia porque pucha, saben que necesitan terapia, pero realmente no están dispuestos a cambiar. Claro. Dependiendo. Pero esa es una primera sesión en general de procesamiento verbal y la música entra ahí en algún lugar, pero no es completamente musical en la primera sesión, sino que paulatinamente se va volviendo cada vez más musical. Excelente. Gracias, Nicolás. Bueno, con todo tu recorrido, que es súper amplio, la verdad, un capo. Sí, queríamos saber igual, ¿cómo ves tú a la disciplina específicamente en Chile o en Latinoamérica, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo la sientes? ¿Cómo has visto el desarrollo de la disciplina? Y también que nos preguntábamos un poquito cómo te has sentido tú con la inserción de la musicoterapia en la medicina más tradicional, ¿no? O sea, si recibes algún tipo de comentario de la medicina tradicional, ¿cómo te has sentido en medio de este mundo también, digamos, ¿no? Donde no siempre se acepta de todo lado este tipo de terapias. Muy buena pregunta, Gabriela. Bueno, mira, yo formo parte del Comité Latinoamericano de Musicoterapia, el CLAM. ¿Ustedes saben que existe el CLAM? Creo que lo había escuchado, pero en verdad no, creo que no. El CLAM existe, es una institución, existe hace tiempo, y reúne a musicoterapeutas de toda Latinoamérica. Yo formo parte de ese CLAM, soy parte del Comité de Producción y de Conocimiento, y ahí represento a Chile, en ese comité. Hay varios comités, comité de discusión, hay comité bueno, este era el comité de investigación, hay un comité histórico para que revisa de los antecedentes del CLAM, cuando se formó, bueno, hay varios comités. Y hay un comité deliberativo también que reúne la organización general del CLAM, y hay un congreso que ocurre este año en Argentina, si no me equivoco. Y entonces eso me ha permitido conectar con muchos musicoterapeutas de Latinoamérica, y veo que existe, que está ahí, ¿cierto? Sin embargo, no sé bien cómo en Chile por lo menos, se sabe poco de musicoterapia, muy poco. La gente no conoce musicoterapia, no sabe lo que es. La gran mayoría de las personas no sabe lo que es. Incluso trabajando aquí en el instituto ha sido un proceso de enseñar bien qué es lo que hacemos, porque, no sé, por ejemplo, de las cosas que más saben que yo hago acá es que yo hago estimulación rítmica para la recuperación de la marcha, para la rehabilitación de la marcha. Es decir, que las personas puedan caminar con tiempos de carga iguales en los dos hemicuerpos. Ya. Eso es algo rápido y simple de ver. También saben que uso instrumentos para generar movimientos. Ya, también saben que eso. Pero no saben, por ejemplo, de que podemos modular los estados emocionales a través de la discusión de canciones. No tengo ni idea que podemos hacer eso, ¿cierto? Porque no es algo que hago mucho, no es algo que ven ellos, ¿cierto? Entonces, hay como una noción, pero no se sabe. En los médicos, yo he tratado de formar médicos, no formarlos, pero por lo menos de compartir e informar a los médicos. Hice una charla a un grupo de neurólogas de la Clínica Las Condes, aquí en Santiago. Tengo a otro grupo de neurólogos también, individualmente los he estado buscando para contarles de musicoterapia, porque en el fondo sé que es un proceso que tiene que ocurrir, que los médicos puedan derivarnos, ¿cierto? Porque ellos derivan. Exacto. Y derivan al kine, o derivan a la DO, o derivan a fono, pero son las tres terapias de rehabilitación con las que tratan. No saben que existe musicoterapia, y si uno busca musicoterapia, como han visto en YouTube, tú buscas musicoterapia y salen canciones, ¿cierto? Música para escuchar, que tú escuches, para calmar tu ansiedad, calmar tu depresión, calmar el tinnitus, no sé, tantas cosas. Entonces, mi visión es que en Chile es desconocida,
hay musicoterapeutas. Este fue un primer año donde hay como 8 programas o 10 programas que financió el Fondo de la Música Nacional, lo que significa que está creciendo, ¿cierto? Pero es algo emergente todavía, algo que está en desarrollo. Incluso hay poca como claridad adentro de la música, de la CHIM, de la Sociedad Chilena de Musicoterapia, sobre qué es musicoterapia, ¿ya? Porque aprendemos bajo diferentes enfoques, ¿cierto? Yo tengo mi idea, por allá tienen otra idea, por allá tienen otra idea, entonces hay como poca unidad y organización. Incluso en la CHIM, que somos la Asociación Chilena de Musicoterapia, de la cual también participo, somos pocos los que somos activos realmente, ¿sí? Entonces, no sé, creo que son como 80 o 90 musicoterapeutas en Chile, de los cuales participan 12, 10. Entonces, realmente no hay como un... Entonces, hay muchos que estudiaron y no desempeñan la musicoterapia. Así que la situación en Chile la veo emergente, veo que es pujante, pero gracias al esfuerzo de los musicoterapeutas que están activos, y eso es algo, yo veo lento. Necesitamos también una protección de la carrera, ¿cierto? Como que a nivel jurídico, a nivel legal, ¿cierto? Que haya una protección de la carrera de musicoterapeuta, para que no cualquiera puede decir, oye, yo hago musicoterapia, ¿cierto? Así como no cualquiera puede decir, yo soy kinesiólogo, ¿cierto? Entonces, y eso no ha ocurrido todavía, y eso son voluntades políticas, son procesos políticos en los cuales Achim ha participado, pero ha quedado truncado. Entonces, ha sido como difícil avanzar ahí. Pero es un problema mundial, igual, o sea, mundial, porque cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, nosotros fuimos algunas veces fuimos al Congreso a hablarle a un senador, a una senadora, sobre si ella podía levantar la ley para proteger la carrera de musicoterapia. Eso sucede en estados diferentes. Entonces, hay estados en los que está cubierta, está protegida la carrera, y en diferentes niveles, ¿cierto? Hay unas que está completamente protegida, está como semi-protegida, hay otra que está como resguardada. Entonces, es una batalla que hay que dar y que va a ser parte fundante de cómo se desarrolla la musicoterapia. A nivel latinoamericano veo que países como Brasil y Argentina están muy bien posicionados. O sea, esa es mi visión. Desde acá yo veo eso. O sea, Brasil tiene un pregrado, tiene posgrados, tiene revistas de musicoterapia. Sigo a muchos musicoterapeutas brasileños, entonces me parece que por ahí la cosa anda. Ahora, es un país gigante, me imagino que nadie sabe tampoco qué es lo que es musicoterapia. En Estados Claro. Unidos, donde hay pregrado, o sea, donde hay pregrados y posgrados, la gente tampoco sabe lo que es musicoterapia. O sea, cuando todos los lugares donde yo iba a trabajar, oye, musicoterapia, oye, qué genial. Oye, ¿cómo no se sabe esto más? Yo le digo, pero sí, yo vengo a Estados Unidos precisamente porque aquí es donde se da. Ellos, de hecho, Estados Unidos es el país que tiene como el dato más antiguo de una sociedad de terapéutica integral, o 1909, algo así. Entonces ya van más de 100 años. Mientras que Latinoamérica Argentina creo que es del año 50, Brasil también, 50-60, Chile también 50-60, participó en los 60, después en el espacio de la dictadura desapareció musicoterapia, vuelve a aparecer en los 90, entonces, bueno, nuestros países tienen sus propias historias, pero sí vemos el vaso medio lleno, hay un comité latinoamericano de musicoterapia, hay revistas en Argentina, hay revistas en Brasil, hay programas de posgrado en Colombia, bueno, el postítulo en Chile, hay una revista de primera infancia que organiza una musicoterapeuta argentina y es un polo iberoamericano, en verdad. Hay una nueva revista de musicoterapia hospitalaria, entonces veo igual un aparato creciente en ese sentido, pero no sé si puedo, como con las palabras que digo, no sé si puedo dar cuenta de que en el fondo no la veo desarrollada, pero la veo en desarrollo y emergente y creciente. Eso es lo que les puedo decir. Claro, no se entiende, sí, sí. En general igual pasa, ¿no? Con todas las terapias que son de este tipo, terapias expresivas igual, que no solo tienen que ver con la musicoterapia, danzaterapia, arteterapia, todas estas, igual creo que tienen en la misma situación. Bueno, nos has contado igual un poquito sobre la importancia del vínculo en las sesiones, cómo vas desarrollando igual desde el inicio, pero queríamos saber igual qué consejo nos podrías dar a nosotros, digamos, ¿no? Que estamos en formación y demás, que crees que son elementos así claves para el desarrollo de la disciplina. Clave para mí es tu propia musicalidad, ¿cierto? O sea, nuestra profesora nos decía
doctor Cindy Roth, nos decía una pregunta muy como capciosa, ¿cierto? Porque como tiende a ir al error, pero ¿qué es mejor el músico terapeuta? ¿Es mejor terapeuta o es mejor músico? Mm. Y bueno, todos decíamos, el mejor terapeuta. No, el mejor músico, ¿cierto? Porque eso es lo que nos diferencia, eso es lo que nos caracteriza, ¿cierto? Si terapeuta, hay varios terapeutas. Pero ¿cuál es nuestro fuerte? Nuestro fuerte es la música. Nuestro fuerte es poder tocar, es poder cantar, es saberse esa canción. Y no solo sabérsela bien, ¿cierto? Que sea agradable. Y poder matizar, tener un repertorio flexible. Yo creo que lo que más Claro. gasto tiempo yo es en aprender repertorio. Pucha, se les puedo mostrar aquí. Esas carpetas están llenas de repertorio, ¿cierto? Entonces, en hospice nos enseñaron, yo tenía que aprender repertorio que yo no conocía, ¿cierto? El repertorio gringo, yo no tenía acceso desde 1900 a 1970, ¿cierto? Saber canciones por década. Eso es lo que yo creo que hay que invertir más tiempo, porque con lo que uno conecta, en mi caso, son canciones, yo conecto con canciones. Ah, mira, si estamos hablando de eso, eso me recuerda a una canción. Y eso prende, conecta el cerebro de tantas maneras, ¿cierto? Con la memoria, con las emociones, con el movimiento, con la identidad, ¿cierto? O sea, cuando estamos trabajando con pacientes con Alzheimer severo, eh, pacientes que tienen un daño a su identidad, y cuando uno le trae de vuelta esa canción, que era la canción pucha, que siempre conectó con su persona, es como, wow, me había olvidado de esto, me había olvidado cuánto me gusta esta canción, ¿cierto? Son cosas tan simples. Entonces uno se da vuelta, se puede marear también con la parte médica, y a mí me ha pasado también, porque también me parece que es importante saber de la parte médica. Entonces me he gastado tiempo en aprender patología, en aprender, tomar cursos de neurociencias, tomar cursos de sistema musculoesquelético, cosas que no alcanzas a ver en la universidad. Entonces la vida del músico, de la musicoterapeuta es una vida de estudio. Para mí, como yo lo veo, sí, yo veo que yo estoy como un poco como no quiero decir condenado porque suena como muy negativo, pero de algún modo es como en el fondo mi responsabilidad, nuestra responsabilidad es a estudiar música y a estudiar medicina, ¿cierto? O estudiar psicología, si es que tienen un campo más psicológico. Pero en general esas tres raíces van en constante crecimiento, ¿cierto? Entonces, saber ser hábiles en diferentes instrumentos, en diferentes repertorios. Ah, tengo que atender esto. ¿Me dan un minuto, por favor? Dale, sí, 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 Sí. tranquilo. Ahí estás. Escucha, me perdí. ¿En qué estamos? A ver, ya para darle un poquito, ir cerrando esta entrevista, muchas gracias. Igual queríamos saber si tienes alguna experiencia, alguna situación que en todo tu recorrido te haya marcado, ¿no? Alguna importante, así que digas, Mm. Sí, claro, hay varias experiencias que no lo marcan. Eh, uf, coger una, habría que coger una. Eh, mira, yo antes de estudiar, porque yo cuando presenté este proyecto de musicoterapia acá en el instituto, eh, eso fue antes de estudiar musicoterapia formalmente, y yo, eso fue haber sido como, creo como 6 meses antes de irme, yo ya sabía que me iba a ir a Estados Unidos. Y bueno, y como empecé a trabajar acá en neurorehabilitación, estuve estudiando harto cómo funcionaba la Neurologic Music Therapy, como los enfoques que habían, las bases también, las bases como fisiológicas de por qué el ritmo puede ayudar a los pacientes con Parkinson. De las cosas que más me llamó la atención acá en el trabajo que he tenido acá es lo mágico que es el ritmo en pacientes con enfermedad de Parkinson. No en el 100%, pero sí en el 85% de los pacientes. ¿Sí? Cómo en el fondo experimentan este freezing los pacientes con Parkinson, ¿cierto? Que no pueden despegar los pies del piso, no pueden despegarlos. Pero cuando se presenta una música rítmica, como que el movimiento les vuelve al cuerpo y son capaces de moverse con la plasticidad de siempre. Eh, Eso siempre me llamó mucho la atención. Y esta sintomatología del Parkinson ocurre no solamente a nivel de las extremidades, sino que también a nivel vocal. Entonces empiezan a disminuir su volumen de voz, empiezan a articular menos, entonces empiezan a tener una disartria como importante. Y nosotros teníamos un paciente aquí que era cardiólogo. Y bueno, y él vio que estábamos haciendo este trabajo con los pacientes con enfermedad de Parkinson y él tomó una hora conmigo. Y hicimos un día de estimulación rítmica total. Él no podía hablar. Sí, solamente se escuchaba un balbuceo.
Entonces hicimos un trabajo rítmico a lo oral, de diferentes maneras, con tambor, con clave, con dicción, con cambios de volumen de voz, con canto, como que era un pool de actividades, y el hombre, después de la sesión, recuperó el habla, otra vez volvió a hablar, bajó la escalera, le empezó a hablar de nuevo, la gente lo miraba así como, oye, este hombre... Revivió. Y bueno, fue increíble, fue realmente increíble, y fue como, wow, ¿verdad? Y ahí me di cuenta, fue como, uy, esto es súper poderoso, ¿verdad? Nunca pensé que iba a ser tan poderoso. Y, y bueno, y después el paciente a la próxima sesión quedó tan como entusiasmado, y él dijo, bueno, voy a probar esto, voy a venir sin la medicación, porque ellos toman una levodopa, es decir, una dopamina sintética. Voy a venir sin la levodopa y voy a ver si tiene los mismos efectos. Y obviamente no tuvo los mismos efectos, ¿cierto? Porque esto es combinado, ¿cierto? Nosotros nunca Exacto, tiene que trabajamos ser solos en equipo. musicoterapia. Sí, sí, sí. Somos parte de un grupo de tratamiento. Entonces, pero eso fue una experiencia bien significativa. Y tal vez otra experiencia significativa, y creo que son que te marcan, es que en cuidados terminales, eh, yo acompañé a varias personas a morir en diferentes contextos, ¿cierto? O sea, en el lecho de muerte, en el momento en que estaban muriendo, los acompañé en ese momento con música, ¿cierto? A la familia, como apoyo. Y eso ocurría de diferentes maneras. Habían personas que hacían rituales cristianos, porque nosotros trabajamos con una capellana, y se ponía a orar con los pacientes, o con perdón, con los familiares más que todo. Y yo tocaba música apropiada, hacíamos una especie como de liturgia, y eso era bien bonito. Pero hubo un paciente que yo lo vi solo, y era un señor que estaba sin familia, un señor que vivía un poco en la unidad de agudos de este cuidados terminales, este hospice. Así que entré, lo fui a ver porque iba revisando todas las salidas y iba llevando música a quien lo necesitara. Y, y lo fui a ver, le digo hola, eh, chao Paz, que te vaya bien. Eh, y bueno, fui a ver a este paciente, empiezo a tocar una canción que se llama Oh Shenandoah, que es como un canto a capela, sobre una base de pedal. Oh, oh Shenandoah, I long to see you. Oh, wait, you rolling river. Oh, Shenandoah, I long to see you. Entonces, como una música muy como, eh, como meditativa, espiritual, ¿cierto? Y termino esa canción y miro al paciente, el paciente ya no está respirando. ¿Está respirando? Uy, chuta. Sí, señor. No, bueno, el señor está inminente igual. O sea, hay una etapa que se llama inminencia, que es cuando están a menos de 72 horas de morir. Y muestran varios signos. Uno de esos es un ronquido de la muerte, ellos roncan de una manera muy característica, dejan de estar en una especie de coma, de sopor, entonces no despierta. Entonces, igual el señor estaba cerca de la muerte, yo sabía que estaba cerca de la muerte. Pero llamo a la enfermera, le digo, oiga, el paciente parece que no está respirando. Y lo mira, lo va a ver, y dice, sí, está muerto. Bueno, Así que fue posible como ayudarlo en ese tránsito, yo pienso, ¿no? Ayudarlo en ese tránsito a la muerte. Y con una canción que me parece, que a mí me llamaba, que a mí me gustaba mucho también cantarla, tocarla, me inducía como una paz, una espiritualidad, y fue posible acompañarlo en un tránsito tan crucial, tan importante de la vida. Así que esa fue una segunda experiencia también bien marcadora. Muchas gracias por Gracias. compartirnos esto. Claro, María. Bueno, Nicolás, luego de estas preguntas ya mucho más extensas, tenemos una pequeña sección de unas preguntas flash, ya Ok, queremos ser más concreto, directo, perfecto. y para partir, un libro, película o serie que nos puedas recomendar acerca y sobre la musicoterapia. Ya, libro. O sea, el Handbook of Neurologic Music Therapy es como una Biblia para mí, ¿sí? Ese es un buen libro. Pero también el Musicofilia, de Oliver Sacks, que no es de musicoterapia, pero tiene muchos casos de música y medicina.
Entonces esos 2 libros yo recomendaría. Ah, Me dijiste libro, película. o serie. Hay una película que se llama The Music Never Stopped, que es de un caso de Oliver Sacks, que lo hicieron película. Y era un muchacho que se había escapado de la casa, ya no veía a los padres, y lo llaman a los padres, le dicen, oye, aquí está tu hijo, y lo dijo, padre, así como, mi hijo, yo no lo veo nunca, sino, sí, está muy mal, así que tienes que ir a verlo. Entonces van a verlo, y es como el reencuentro de la familia con su hijo, y su hijo tiene una discapacidad neurológica importante, creo que tuvo un tumor, le sacaron un tumor del cerebro, y el muchacho había perdido la memoria como drásticamente. Wow. Como entonces, pero sin embargo, la música juega un rol crucial porque él logra recordar cosas gracias a la música. Y la forma en que lo narran es muy bonita, entonces es una gran película Genial. también para ver. Ya, me Súper. dijiste, y también hay una película que no recuerdo, se llama, sí, no me sé el nombre, así, pero hay una película de un cuidador y un señor que creo que tiene la esclerosis lateral amiotrófica, tiene alguna discapacidad de ese tipo. Eso se lo voy a dejar pendiente, pero eso es más bien como de vínculo, Ya. ¿cierto? Ya, y serie, chuta, serie no, o sea, a primera, No, está bien. Sí, está bien. Súper, a ver, una canción que te haya marcado. una canción que me haya marcado. Chuta. Pucha, es que hay tantas canciones, no sabría. La El ámbito primera que se te musicoterapéutico, venga a la mente. en la primera, como musicoterapéuticamente me estás diciendo, ¿cierto? Ajá. Eh, pucha, Si no, a ti mismo, ¿no? Igual de alguna forma llega a Sí. ser importante. claro, mira, hay una canción que se llama, también en el contexto del hospice, del cuidado de la muerte, bueno, en este momento mi suegro está muriendo, entonces pienso en él. Eh, Hay una canción que se llama Qué bonita es esta vida, que es una canción colombiana y que habla un poco de eso, ¿no? Oh, qué bonita es esta vida. Mm. Ay, 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 qué bonita es esta vida, aunque no Na, sea na, para na, na, siempre, na. si la vivo con mi gente. Y es como, habla de la muerte, pero es muy alegre, entonces como que Sí. me recuerda un poco al objetivo principal que hay en Hospice, que era celebrar la vida, ¿cierto? Y eso me parece que es una canción que celebra la vida. Hermoso. Qué maravilla, qué maravilla. Y la última, si fueras un sonido, ¿cómo sonarías en este momento? Bueno, un sonido, ¿cómo sonaría? Chuta, sonaría, uy, qué buena pregunta. Sonaría como un acorde así, un acorde como esto. Sí, creo que sonaría un acorde como sin ser mayor ni menor, como un acorde estable. Súper. Una Bueno, pregunta buena muchas igual, gracias, súper buena. muchas gracias. Bueno, maravilloso. Ya llegamos al final de esta entrevista. Nicolás, muchas gracias por esta instancia. Te agradecemos la presencia nuevamente, la disponibilidad, la buena onda. Gracias por este momento. Y bueno, también te quería comentar que si te parece, te podemos enviar como esta entrevista, te podemos enviar el trabajo terminado de esta tarea en específico para que la tengas también y no se quede ahí en el aire. Y bueno, terminamos. Muchas gracias. eh, que tengan muy buen día. Bueno, Muchas gracias a gracias. ustedes, gracias por el interés también, por contactarme, les deseo mucho éxito con sus estudios, estudien mucho, sigan estudiando, sigan aprendiendo y sigan tocando música y cantando. Muchas gracias, Gracias. Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, Chao, Chao. chao.